canción es una copla, creo que de Rocío Jurado, la española, que dice: ¿qué no daríamos para comenzar de nuevo? Cuando yo conocí Schoenstatt tenía 16 años, hoy tengo 78, pero no digo qué no daría para comenzar de nuevo, porque no renuncio a nada de lo que he vivido, que ha sido muy bello, y creo que he podido vivir este tiempo de mi vida con mucha plenitud. Bueno, lo primero que les quisiera decir es: el predio ha cambiado mucho desde 1959 hasta hoy. Cuando yo llegué aquí la primera vez, estaba la ermita de la Virgen aquí. Allí, de donde están los bancos, para este lado, había un plátano, y bajo ese plátano nos sentábamos para poder rezar, porque si no uno estaba al sol. Y también hacíamos encuentritos ahí bajo ese plátano. Donde está hoy el estacionamiento era todo un pastizal, y contra el cerco de aquella parte había una avenida donde se podía ir y volver tranquilamente. Y aquí la avenida central tenía acequias hechas con ladrillos, por eso quedan algunos restos todavía. Y esa acequia recibía agua de un canal que está detrás de la casa, al fondo. Creo que hoy ya no se usa más ese canal. En aquella época era de riego y venía siempre lleno de agua. Entonces lo primero que hacíamos el día sábado al llegar era abrir los grifos para que se fuera regando todo esto. Y así manteníamos de alguna manera este lugar que nos había sido regalado por la Mater. Por eso cuando llegué aquí, la primera vez fue un 21 de septiembre, el día que conocí a la Mater y la ermita, y después al sábado siguiente volví sin que me invitaran, porque me habían dicho que tenía que esperar 3 semanas para hablar con el dirigente, que era un laico en aquel entonces, Efraín Sueldo Luque, que estaba de viaje. Pero yo no me aguanté, y sabiendo que había reuniones los sábados, me vine. Le dije a mi mamá que me hiciera un bizcochuelo, porque era una forma de entrar con la gente que yo no conocía a una sola persona realmente. Y bueno, llegué acá, me presenté, y me acuerdo que Manuel Rapalo, que no está hoy me parece, está enfermo, me dijo: qué entusiasmo que tenés, en una semana todo lo que has desarrollado y el deseo de venir aquí. ¿Y qué es lo que me impresionó aquel sábado? Había 2 grupos de muchachos y un grupo de chicas que estaban reunidos cada uno en su zona. La alegría, los cantos, la buena onda, y había 2 personas más adultas, profesionales, uno era abogado, el otro no recuerdo qué, que caminaban en la avenida contra el cerco rezando el rosario. Y todo era de paz, todo era de serenidad, todo era de alegría. Bueno, el día 14 de octubre, ni siquiera un mes después de conocer el movimiento, sellé la alianza de amor con la Mater. Hoy nos preparamos mucho tiempo. Recuerdo un muchacho que me dice una vez: padre, voy a sellar la alianza de amor con la Mater. Llevo 3 años preparándome. Y yo pensé, yo me preparé 3 semanas. ¿No? Y aquí estoy. Es decir, el tema es el amor, porque la alianza es el comienzo de un camino, no es el final de un camino. Comenzamos a caminar de una manera nueva, y que es caminar al ritmo del amor de María, probándole a María: te amo, te amo. Y ese es el ritmo en que tenemos que caminar nosotros. Y ¿qué es lo otro que era típico en aquella época? Lo que llamábamos las vinculaciones, es decir, encontrarnos de a 2 para conversar. No teníamos sacerdotes, no teníamos hermanas de María que vinieran, estábamos muy solos. ¿De dónde nutríamos nuestro ser schoenstattiano? De las cartas que nos llegaban de Chile.
porque teníamos mucho contacto con la juventud chilena. Y claro, ¿cómo permitirle a la Mater que nos fuera educando y ayudando a crecer? Y esto lo hacíamos por las relaciones personales. Tanto es así que cuando en aquel entonces vino quien era obispo de Paraná, Monseñor Tortolo, que ya falleció, viendo cómo éramos los shanstatianos, al despedirse dijo: ustedes no tienen 7 sacramentos, tienen 8. El 8º sacramento se llama vinculaciones, vincularse. Entonces, para nosotros, en la semana era el compromiso, venir una vez durante la semana a vincularnos a la ermita, es decir, a venir a relacionarnos con la Mater, y una vez por semana conversar con algún hermano de grupo o de la familia del movimiento. Y de esa manera íbamos creciendo como comunidad y con una intensa fraternidad. Si yo quisiera destacar un rasgo de aquella época, diría la conciencia de misión. ¿Qué es la conciencia de misión? La capacidad por vivir sueños, la certeza de tener sueños que, más allá de que sean o no realizables, nos moviliza. Piensen ustedes que éramos al final 3 grupos de muchachos y 2 grupos de chicas. Y desde aquí se fundó en Paraná, desde aquí se fundó en Asunción del Paraguay, desde aquí se fundó en La Paz, Bolivia. Es increíble. Es decir, nosotros que éramos, yo tenía 16 años, los mayores, que era Efraín Sueldo Luque, tenía 28, y desde aquí teníamos la fuerza para fundar en otros lugares. Entonces me digo, qué tiempo lindo aquel. ¿Por qué? Porque teníamos sueños grandes, realizamos algunas cosas de esos sueños y no nos enredamos nunca en lo que después sí se enredaron las juventudes, que fue la politización, las ideologías. Nosotros teníamos como un pensar, yo diría que hasta inocente. No dudábamos que podíamos cambiar el mundo o el país. No dudábamos que Dios podía cambiarnos a nosotros. Y por eso veníamos aquí a un lugar de gracia, en el cual teníamos una certeza. La Mater está en la ermita. Si yo le pruebo mi amor y si cada uno de nosotros le prueba su amor, la Mater desde acá nos va a ir transformando. No solo nos va a acoger, nos va a cobijar, sino que nos va a transformar. Y después nos va a decir, ahora ve a la vida y testimonia lo que has recibido. Y así es como nacimos y crecimos todos aquí en el movimiento. En esa época de mi grupo de juventud, que era el segundo grupo de Córdoba, estaban el hoy padre Guillermo Carmona, el hoy padre Guillermo Mario Casone, y después los otros siguieron caminos civiles, y del grupo ya han fallecido 3. O sea que quedamos vivos los 3 sacerdotes del grupo y un laico. Y los otros 3 laicos ya partieron al Schoenstatt eterno. Y recuerdo como uno de los momentos más lindos de la vida del grupo, la búsqueda del ideal del grupo, que finalmente lo definimos como fuentes de vida, en latín fons vitae. Regalar vida, si habíamos recibido vida, había que regalarla. No recibimos la vida para retenerla, sino para comunicarla y participarla a otros. Y eso fue lo que hicimos en aquellos años. Después, otra cosa que nos tocó mucho fue recibir desde Chile algunos textos traducidos del padre Kentenich. Y uno de esos textos del padre que recibimos hablaba del heroísmo y decía que un rasgo típico de la edad juvenil es el heroísmo. Es decir, que si un joven
no se pone metas altas, después se achata. En cambio, si es capaz de enamorarse por un gran ideal, por una gran meta, ese enamoramiento, que termina siendo un enamoramiento sagrado en Dios y en María, le permite crecer y desarrollarse. Bueno, fue así que yo, cuando empecé la escuela secundaria, el colegio secundario, en el segundo año, el hermano, yo estudié todo el tiempo en La Salle, el hermano que teníamos en el curso nuestro, se le ocurrió preguntar a cada uno de los alumnos si ya tenía decidido qué iba a hacer en el futuro, qué carrera iba a estudiar. Bueno, yo fui uno de los que levantó la mano. ¿Y qué es lo que respondí cuando me preguntó, ¿y qué vas a estudiar? Y yo le dije, ingeniería mecánica. Bueno, por un lado, decirlo en público como que me aseguró que es eso lo mío. Y por otro lado, como yo dije que quería ser ingeniero, este hermano era el profesor de matemáticas, de álgebra, de trigonometría. Entonces, a todos los que tuvimos la idea de ser ingenieros, nos sobreexigió todo el tiempo. Tal es así que cuando di el examen de ingreso en la universidad, pasé como una bala. Claro, estábamos más que preparados. ¿Por qué? Porque tuvieron la habilidad los hermanos de acentuar aquello que nos iba a servir en el futuro para aquello que queríamos ser. Este hermano, cuyo nombre religioso es hermano Leopoldo, este hermano, cuando yo ya estaba ordenado sacerdote, me dice, tengo que pedirte perdón. ¿Por qué, hermano? Porque te volví loco con las matemáticas. Y mira tú lo que estás haciendo. Bueno, entonces le dije, mire, es que las matemáticas de Dios son distintas. Entonces, por eso estoy aquí. Y recuerdo cómo fue mi proceso vocacional. En primer lugar, ya algunos de los del primer grupo de jóvenes de acá habían tomado la decisión por el sacerdocio. Por ejemplo, el padre Ángel Estrada, que lo conocía del colegio, yo era mayor que yo, pero lo conocíamos del colegio. Entonces, el tema de la vocación sacerdotal era algo que aleteaba aquí en Villa Huarcalde. Y nosotros nos obligamos como a pensar qué quiere Dios de mí realmente. No qué quiero yo, sino qué quiere Dios de mí. Y esa pregunta la hicimos cada uno de nosotros y cada uno dio su respuesta. La mayoría dijo, bueno, yo quiero casarme, formar una familia. Y algunos dudamos un tiempo hasta que se nos clarificó la cosa y tomamos la decisión por el sacerdocio. ¿Y qué es lo que nos apasionó en ese momento? Yo diría sinceramente, no fue en primer lugar la imagen de Cristo, cosa que después sí me tomó totalmente, sino que era el anhelo de servir a la obra del Padre Fundador. El anhelo de vivir lo que el Padre Fundador nos decían que vivía estando él en Milwaukee. Es decir, no lo conocíamos, pero sin conocerlo, su presencia era intensa entre nosotros. Y por eso cada traducción que venía de Chile, y a veces traducciones más o menos nomás hechas a pulmón, nosotros vibramos, comíamos todo eso. ¿Por qué? Porque sentíamos que había alguien que nos interpretaba, alguien que nos captaba interiormente y que nos daba respuestas. Y por eso fue que algunos de nosotros tomamos la decisión por el sacerdocio. Recuerdo cómo fue ese proceso en mi caso. Estábamos en el último año del colegio, sexto año de bachillerato, y los hermanos de La Salle tenían la costumbre de, al último curso, hacerles hacer un retiro espiritual de 3 días en la primera parte del año. Y fuimos a hacer el retiro a Colonia Carolla, en una casa de retiro que tenían los padres pasionistas en aquel entonces. Y el sacerdote, cuando empieza a predicarnos,
hace una introducción y dice: imagino que todos ustedes que están terminando el bachillerato ya saben qué van a hacer de su vida en el futuro. Y todos hicimos así, con la cabeza. Entonces él nos dijo: bien, los felicito si ya saben qué quieren hacer, pero ¿quién de ustedes le preguntó a Dios qué quiere hacer Él con la vida de ustedes? Nadie contestó nada. Yo me acuerdo que terminó la meditación, me fui al cuarto que me habían dado para mí y me rasqué la cabeza y dije: empezaste mal, tomaste una decisión sin consultar con Dios. Y eso me quedó dando vuelta. Bueno, terminó el retiro, nos volvimos a Córdoba. Pasaron un par de meses y se estrenó en Córdoba una película francesa cuyo nombre es Los Tramposos. Y era una película sobre la juventud actual de aquel tiempo, naturalmente, y en qué invertía su tiempo la juventud o en qué perdía su tiempo la juventud francesa. Es decir, el núcleo de la película es: la juventud francesa se hace trampa, porque está rifando su vida. Bueno, yo fui con dos amigos del barrio a ver la película y después de ver la película pasamos a la pizzería del frente a comer una pizza y conversar sobre la película. Y yo estaba mirando hacia la puerta de entrada de la pizzería y veo entrar a un antiguo asesor de Acción Católica, un laico. Y le digo a los otros dos: uy, ahí entró el preguntón. ¿Y por qué le decíamos el preguntón? Porque cuando estaba en Acción Católica terminamos la reunión y él decía: les dejo una preguntita para que piensen esta semana. Entonces le terminamos diciendo el preguntón, siempre hace una preguntita. Bueno, nos ve, se acerca, nos saluda, nos pregunta: ¿estuvieron viendo la película? Sí. Ah, qué bien. Bueno, les dejo una preguntita. ¿En qué se están haciendo trampa ustedes? Y se fue. Claro, nos reímos. Los otros dos me dijeron: este no va a cambiar nunca. Pero a mí me picó. ¿En qué se están haciendo trampa? En el colectivo, cuando volvíamos hacia el Cerro Las Rosas, yo era el último en bajarse. Estábamos en 3 paradas seguidas. Yo era el último. Y me acuerdo que desde el colectivo hasta la casa de mis padres, que eran algo más de 100 metros, fui dándole vuelta: ¿en qué me estoy haciendo trampa? ¿No? Bueno, ahí quedó la cosa hasta que terminé el colegio, la secundaria, y el último día de clase se acerca el hermano prefecto y dice: si alguno de los futuros bachilleres quiere confesarse, hay sacerdotes en la capilla. Bueno, yo bajé a la capilla porque esta era subterránea y vi que el último sacerdote, había como 10, el último tenía un solo cliente. Y dije: voy a ser rápido, así que voy hasta allá. Bueno, me arrodillé, me confesé, me dio la absolución, me levanté y en el momento que empiezo a darme vuelta, me dice el sacerdote que no me conocía: ¿alumno? Sí, padre. Le digo: ¿qué pasa? Usted mañana se gradúa como bachiller, recibe el diploma. Sí, padre. ¿Y qué va a hacer después? Bueno, voy a estudiar ingeniería. Ah, me dice. Y yo hice la pregunta: ¿por qué me lo dice? No, porque pensé, después de escuchar su confesión, que Dios podía tener planes grandes para usted. Bueno, eso fue el dardo que faltaba. O sea, el retiro espiritual en Colonia Carolla, el preguntón aquella noche en una pizzería y finalmente un sacerdote que sin conocerme me dijo eso. Así que, bueno, ¿qué pasó al día siguiente? Era la colación de grados. Y estaban en la escalera de entrada del colegio el matrimonio Carmona, los papás del padre Guillermo, que eran presidentes de la comisión de padres del colegio. Y yo llegaba con mis papás.
Entonces subimos, el padre Guillermo Carmona ya estaba en el noviciado. Y subimos la escalera, lo saludamos, y me dice la mamá del padre Guillermo, ¿y vos cuándo te vas a ir con mi hijo? Yo me quedé así y le digo, no, ni loco, Elena, ni loco, le dije yo. Después mi mamá me contó que ella, desde que yo había entrado en el movimiento, empezó a olfatear algo en mí. Pero después de lo que yo le dije a Elena Carmona, dijo, no, este no se va a ningún lado, va a seguir acá. Bueno, me fui al campamento de verano y cuando vuelvo le digo a mis padres, necesito hablar a solas con ustedes dos. Y bueno, hablamos, entonces, ¿qué pasó? Yo venía pensando, ¿cómo se lo digo? Y me acordé que siendo yo bastante chico, mamá me dijo un día, ¿sabés lo que me daría mucha alegría? Que si yo voy a comulgar en la misa, vos me pongas la bandejita, porque se acuerdan que nos arrodillábamos, el sacerdote venía y el monaguillo ponía la bandejita. Entonces, esa noche, cuando nos reunimos los tres solos, le digo, mamá, ¿vos te acordás? Y le conté. Y me dice, sí, me acuerdo. Bueno, les hago una pregunta a los dos. ¿No les daría más alegría si la comunión se la doy yo? Y ahí quedaron duros, ¿no? Bueno, después del shock me apoyaron, decir, si eso es lo tuyo, estamos con vos, es decir, no hay ningún problema, podés partir. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Porque todo esto nació aquí. Sin esta tierra yo no estaría aquí, ni sería lo que soy. Y llevo ya en el movimiento del año 59 y llevo 61 años en la vida consagrada, todo el tiempo de seminarista y después los 50 años de sacerdocio. Y muy feliz, muy agradecido a Dios y a la familia de Schoenstatt y a todas las personas que me ayudaron a hacerme, porque todos somos también hechos por las personas que nos rodean. Todos influyen sobre nosotros. Cualquier gesto bueno, de bondad, de amor que hacemos, si alguien lo percibe, lo recoge y eso le hace bien. Y yo he estado rodeado de mucha gente buena y mucha gente que en estos 50 años de sacerdocio me regaló su confianza y también leer en sus corazones como hacía el padre fundador. Me acuerdo que me impresionó mucho cuando leí del padre que dijo, pocos sacerdotes deben haber dedicado tanto tiempo como yo a leer en el corazón de las almas. Leer en las almas. Un libro que hay que aprender a leer. Y el sacerdote que no aprende a leer ese libro no va a poder ayudar a sus hermanos en todo lo que necesitan. Y es una gracia que hay que pedir y que ustedes tienen que pedir para nosotros. Bueno, para terminar les traigo un saludo muy particular de todos mis hermanos sacerdotes de mi curso, Monseñor Claudio Jiménez y el padre Antonio Koff del Paraguay, y después el padre Ángel Estrada desde Alemania, mandó ayer un WhatsApp, y el padre Guillermo Carmona y el padre Guillermo Casone. Y de esta manera, al nombrarlo, los hago presentes, porque desearían estar aquí también hoy con nosotros. Bueno, que continuemos esta fiesta que hemos empezado, que la hagamos con mucha alegría y que hoy sea un día de gracias, en el cual al terminar el día digamos, me voy pleno, me voy plena. Que así sea. Amén. Fuerte el aplauso para el padre Alberto por su testimonio, por su sí, por su vocación. Gracias, padre Alberto. Qué lindo, ¿no? Qué lindo compartir, saber todo lo que ha suscitado este santuario. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. ¿Por qué es tan importante lo testimonial? Porque no nos están narrando, no nos están contando algo como un libro, sino que es vida, hay gracia, testimonio, personas que oraron y la gracia que se manifestó. Qué lindo saber
todas estas cosas para ir entrando en un clima de fiesta, de oración, de gracia. Venimos de tiempos de mucha dificultad, de tiempos complejos, pero sabemos que nada es imposible para Dios y para la Mater y que ellos están en control de todos. Un hermoso día, una hermosa fiesta que vamos caminando, agradeciendo a los peregrinos que van llegando desde el interior. Ya hemos agradecido a los hermanos de Funes, de La Falda, de Valle Hermoso, de Huerta Grande. La alarma que nos concentró un poquito, a todos los hermanos de Córdoba Ciudad que están acá y que nos vamos sumando. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro querido hermano Dante Sili. Vamos a esperar un poquitito que pare la alarma del santuario para seguir continuando con otra actividad que está prevista para este momento. Gracias, Luchi. No, simplemente este testimonio presencial que cierra el padre Alberto Eronti es la continuación, el cierre de los otros testimonios, como él nombró, de sus hermanos de comunidad, el padre Ángel Estrada, el padre Guillermo Carmona y el padre Guillermo Casone, cuyos testimonios fueron grabados por ellos, que lo pueden ver, están todos bajados en las redes, por YouTube, de los canales del santuario, que lo estuvimos haciendo como triduo, miércoles, jueves y viernes, los pueden ver, así que ahí están los testimonios, y hoy teníamos el privilegio de que el padre Alberto Eronti lo cerrara presencialmente en esta fiesta, así que cuando lleguen a sus respectivos lugares, no se lo pierdan porque están muy ricos también el testimonio de vida, estas vocaciones que han nacido en este santuario. Así que también un aplauso para ellos a la distancia, que seguramente por alguna red está escuchando el padre Guillermo Carmona, el padre Estrada y el padre Guillermo Casone. Bueno. Gracias, Dante. En esta mañana, en este día, hay mucha movilidad. Arrancamos el memorial del padre Kentenich, contemplamos el himno nacional argentino, una oración de bienvenida. Vinimos acá para escuchar un testimonio y nos tenemos que volver a movilizar. ¿A dónde y por qué? Ustedes saben, queridos hermanos, que este año se ha trabajado fuerte en la conquista del Vía Lucis del santuario, que se ha hecho, y los invitamos a todos a pararnos y dirigirnos hacia el comienzo del santuario, hacia el principio. Vamos a ir y vamos a celebrar cada una de las estaciones con una oración, compartiendo en comunidad y compartiendo en unidad. Así que nos vamos a poner de pie y nos vamos a dirigir hacia el comienzo del camino, el comienzo de este camino para llegar al santuario, para celebrar las oraciones. Le voy a pedir al Dani Maldonado que está, que venga conmigo para que me ayude a llevar un micrófono portátil, y sabiendo que este camino que vamos a hacer lo vamos recorriendo como familia de Schoenstatt, que vamos a ir rezando ese Vía Lucis. Así que nos dirigimos hacia allá, hacia el principio del santuario, para ir haciendo cada una de las estaciones.